Todos en nuestro círculo sabían que Ethan Parker había pagado el precio más alto en la subasta más grande de Jinbei para hacerse con ese juego de joyas de rubíes. La gente ya se había acostumbrado. Después de todo, las joyas eran lo que más amaba. Había estado con la vista puesta en ese conjunto durante mucho tiempo, pero en la cena anual de la empresa. En cambio se lo colocó al cuello de su secretaria, fue como arena sobre terciopelo para mis ojos, punzante e insoportable en ese momento. Por fin comprendí que nuestro vínculo de amor de la infancia y 5 años de un matrimonio construido sobre el amor habían llegado a su fin. Tenía dinero, belleza y capacidad, podía tener a cualquier hombre que quisiera, simplemente ya no quería a un hombre manchado. En la gala Ethan llegó tarde, charlé y reí con los accionistas, el ambiente era relajado y cálido, solo cuando la sala había cobrado vida por completo. Fue cuando Ethan finalmente llegó, brazo con su secretaria. Lily Hart entró con una gracia deliberada. En el instante en que se abrieron las puertas, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Estaba bebiendo mi vino, relajada, cuando escuché una inhalación repentina a mi lado. Curiosa, miré hacia arriba y me quedé paralizada. Lily estaba al lado de Ethan con alta costura. Su mano rodeaba su brazo, lo más llamativo eran los rubíes, brillando en su cuello y en su mano, lo vi con mis propios ojos. Mientras Ethan ajustaba cuidadosamente el collar de Lily, su palma descansaba en la nuca desnuda de ella. Su indulgencia ya había sobrepasado los límites de la decencia. Así que esa era la razón por la que llegó tarde. Había sacado a su secretaria a comprar alta costura. Finalmente escuché el sonido de mi corazón rompiéndose. Todo en lo que siempre había creído se desplomó. Todos sabían que Ethan, una vez más, había derrochado una fortuna en la subasta. Incluso le había pedido a mi estilista que creara un look, peinado y maquillaje perfectamente combinados con ese conjunto de rubíes. Sin embargo, cuando la gala estaba a punto de comenzar, él aún no me había traído los rubíes. Lo llamé y le pregunté si tenía un regalo para mí, me descartó con unas pocas palabras sobre estar ocupado. Pero escuché una débil voz femenina de fondo. Si la señorita Carter se entera, se enojará. Ethan respondió, está bien, no te preocupes por eso. Ella tiene suficientes joyas como para montar una exposición. Sin duda aquello me daba una bofetada en la cara frente a todos. Ese hombre ya no era él. Sincero Ethan que conocí. Lily lo seguía obedientemente a su lado y me dio una sonrisa cortés. Bajo esa bonita sonrisa, algo en sus rasgos me resultaba inquietantemente familiar. Buenas noches, señorita Carter, dijo suavemente. Mi mirada se enfrió mientras la examinaba con ojo escrutador. Es un bonito conjunto el que llevas, dije con calma, parece casi idéntico al que tenía en mente. Todos aquí eran observadores. No hacía falta decirlo tan directamente. Ella era una recién graduada universitaria, de una familia común. ¿De dónde iba a sacar el dinero para lujos de primera categoría? Bajo mi mirada Lily se puso inquieta, mirando a Ethan en busca de su protección. El rostro de Ethan estaba sereno como si no hubiera pasado nada. Nina, no malinterpretes, dijo. Lily me contó que nunca había asistido a una gala anual tan grande y que no tenía vestidos ni joyas apropiadas. Simplemente resultó que así fue. Es trabajadora y ambiciosa, así que simplemente le di un conjunto. Alcé una ceja, asentí y señalé a mi asistente. Un latido después entró toda una fila de personal de ventas. Cada uno cargando una caja de regalo que barría con grandiosidad el salón. Ethan me miró perplejo, crucé los brazos y me recliné en mi asiento. Vamos, págalo. Dije fríamente, hay tantas secretarias aquí esta noche, a ninguna le es fácil, trabajan tan duro a su edad. Eres tan bondadoso, señor Parker, no te ocuparías solo de tu propia secretaria, ¿verdad? Lily supo que yo estaba deliberadamente haciendo las cosas difíciles para los dos, y el color se le fue de la cara. Por favor, señorita Carter, no lo haga difícil para el señor Parker. Todo es mi culpa, devolveré esto de inmediato, soltó como si yo estuviera buscando pelea. De la nada dejé escapar una risa suave y fría. Te sobrevaloras, son solo unas pocas piezas de joyería, no es que el señor Parker no pueda pagarlas. Puede que esté tan acostumbrado a que le entreguen ropa y comidas, que no entiende lo que significa regalar un vestido a una mujer, pero como su secretaria, no debería saberlo mejor. Lily se puso aún más turbada, inclinando la cabeza y pidiendo disculpas una y otra vez. Ethan era, por supuesto, excepcional, innumerables mujeres se enamoraban de él, pero cada mujer que trató de acercarse había sido alejada por su frialdad. Yo era la excepción para Ethan Parker. Había creído que era la única excepción, nunca esperé eso. Tras solo unos años de matrimonio, su corazón ya estaría dividido. Ethan suspiró, sacó una tarjeta VIP de su bolsillo y se la entregó al vendedor.
Se acercó a mi lado, pasó un brazo alrededor de mi cintura y me miró con lo que pretendía ser una tierna devoción. Es solo un conjunto de joyas. Dijo con ligereza, no me di cuenta de que te importara tanto, no te pongas enferma por eso. Su tono lo hacía sonar como algo trivial e insignificante. Dejé que una sonrisa fría curvara mis labios. Enganché mis dedos alrededor de la corbata en su pecho y le di un giro brusco. A Lily Hart le gustas, dije, no finjas que no sientes nada. Sé que no te importa el dinero, pero lo que sucedió hoy, espero que sea la primera y la última vez, si hay una próxima vez. El personal a nuestro alrededor comenzó a proferir burlas y vítores, pensando que estábamos coqueteando. El rostro de Ethan se sonrojó levemente, frunció el ceño, incómodo. Nina, no montes un escándalo frente al personal, protestó. Lily y yo solo somos jefe y empleada, no lo sobrepienses. Resoplé y solté mi agarre, humillarlo públicamente no fue difícil. Pero yo también perdería prestigio, pelear con una chica joven por un hombre estaba por debajo de mí. Como no tenía pruebas irrefutables de una aventura, decidí dejarlos por el momento. Tras recomponerme, tomé la mano de Ethan y subí al escenario para dar mi discurso. Los que habían recibido las joyas se pavoneaban, con Lily presumiéndolas con orgullo. Gracias al asistente de Lily, ante los ojos del señor Parker obtuvimos este conjunto. Dar esto es como entregarle a un niño un trozo de caramelo, seguramente. Nadie sería tan necio como para malinterpretar su intención. Sus palabras burlonas y de advertencia cortaron a Lily como afiladas cuchillas. Ella nunca había sido humillada así antes. Sus ojos se enrojecieron y huyó de la escena. Después de terminar de hablar, planeé irme, tomé unas copas y cuando Ethan me llevó al automóvil, y se deslizó en el asiento del conductor, noté que mi asiento de pasajero había sido ajustado. El auto tenía un montón de peluches esparcidos por todas partes, incluso el parasol estaba cubierto de pegatinas azucaradas. Pegatinas rosas. Nadie más se atrevería a dejar que Ethan condujera, ni nadie se atrevería a cambiar sus ajustes sin permiso, solo Lily podría haber hecho esto. Normalmente me parecía mezquino pelear con una niña así, me hacía ver como una descendiente caída de la familia Carter. Pero en ese momento sentí que mi temperamento estaba a punto de estallar. Incluso saber que Ethan le había dado a Lily el conjunto de rubíes, uno que yo había querido desde hacía mucho tiempo, no me enfureció tanto, después de todo. Era algo que podría haber conseguido si lo hubiera querido, lo que dolía era que él había dejado rastros de ella en lugares destinados solo a mí, eso iba minando lentamente mi lugar a su lado. Era una provocación, 5 años de matrimonio, y nunca había sentido una ira tan furiosa antes. Quería bofetear a Ethan con fuerza, quería golpear a Lily aún más fuerte. Justo cuando puse una expresión sombría y me preparaba para montar un escándalo, sonó el teléfono de Ethan, ni siquiera notó la tormenta en mi rostro. Con calma respondió la llamada de Lily, jugueteé con el asiento con irritación y lo oí decir, está bien, no te preocupes, iré enseguida. Luego me miró, voy a devolver ese juego de joyas, dijo, pero ella no tiene el recibo, necesito encargarme de eso. Llamé al chofer y le pedí que te llevara a casa, ¿de acuerdo?, añadió. Lo miré incrédula, ¿de verdad iba a dejar atrás a su esposa borracha por algo tan trivial? Nina, no me pongas en una situación difícil, por favor, suplicó. Lily tiene un fuerte sentido del orgullo, después de cómo la trataste está muy molesta. Me reí con rabia. ¿Estaba orgullosa o me estaba provocando deliberadamente delante de ti? ¿Por qué no podía venir ella misma a recogerlo? Ethan suspiró impotente. Y cuando volvió a abrir los ojos, su mirada se había vuelto fría. Nina, ¿por qué hacerle las cosas tan difíciles a una recién llegada, cuando te volviste tan agresiva? Tú no eras así antes. El fuego que ardía en mí de repente murió, lo único que sentí fue cansancio y amarga decepción. Casi me reí de lo absurdo. ¿Agresiva? Ethan, nunca te habías puesto de parte de ninguna mujer delante de los demás, ni siquiera de tu propia madre, y sin embargo aquí lo hacías por primera vez. Nunca le habías dado joyas a otra mujer, y ciertamente nunca me habías abandonado por alguien más. Cuando nos casamos acordamos que, por el bien de las familias Parker y Carter, ninguno de los dos jugaría con fuego. ¿Y ahora vas a romper esa promesa por ella? Ethan se quedó paralizado en silencio un buen rato, antes de finalmente llamar al chofer de la familia. Luego se inclinó para desabrocharme el cinturón de seguridad. Nina, siempre eres tan aguda y dominante, somos marido y mujer, no solo socios comerciales. No me trates con la misma dureza que usas en el trabajo, es asfixiante. Me quedaré en la finca Parker esta noche, ambos necesitamos calmarnos. Así que esa era la razón.
Había empezado a actuar tan extraño porque no podía esperar a buscar consuelo y placer en otra mujer. Y sin embargo, en el pasado, me había dicho que lo que más admiraba era mi carácter. Siempre había sabido exactamente quién era yo. ¿Cómo era posible que en solo 5 años su actitud hubiera cambiado por completo? Simplemente estaba cansado, inventando excusas para sí mismo, encubriendo la traición con razones altisonantes mientras lanzaba la culpa de vuelta sobre mí. Cerré la puerta del auto. Y lo vi pisar el acelerador como si no pudiera esperar para marcharse. Yo, Nina Carter, no puedo tolerar ni un grano de arena en mi matrimonio. Una vez que el amor y el matrimonio se manchan, sé que es hora de marcharme. Le había dado una oportunidad, fue él quien no supo valorarla. Llamé a mi mejor amiga, Yara, ayúdame a redactar un acuerdo de divorcio. Para familias como las nuestras, nadie quiere mencionar el divorcio a menos que sea absolutamente necesario. Los Parker y los Carter habían sido cercanos por generaciones. Ethan y yo habíamos crecido juntos como novios de la infancia. Después del matrimonio, nos convertimos en accionistas de las compañías del otro. Parker Group y Carter Group ya estaban profundamente entrelazados. Dividir los bienes tras un divorcio sería una pesadilla. Cuando llegué a casa me sentí mareada. Después de asearme me fui directo a la cama. Ethan me envió un mensaje de buenas noches, con un alegre emoticono adjunto. No respondí. A la mañana siguiente, cuando me dirigía a la oficina, una chica casi me derriba, mi bolso cayó al suelo y se rayó. Mientras el café en su mano se derramaba por todo mi abrigo. 2 guardias de seguridad en la puerta corrieron, regañándola con dureza. Sobresaltada, se apresuró a recoger mi bolso. Y me lo devolvió, luego trató de limpiar la mancha de mi abrigo con su manga. Como no salía, se puso tan ansiosa, que cayó de rodillas suplicando perdón. En pleno invierno llevaba solo una chaqueta delgada y unas gafas oscuras que no lograban ocultar los moretones bajo sus ojos. En ese mismo momento, Ethan llegó al trabajo y lo vio todo. El edificio del Parker Group estaba a solo una calle del Carter Group. Se quedó al otro lado de la carretera observando en silencio, su rostro oscuro y severo. Por primera vez vi repulsión en sus ojos. Quizás para él, mi porte orgulloso y distante parecía acoso. Retrocedí un paso, levanté la mano para detener a los guardias que se acercaban y levanté a la chica por el brazo. No sé qué dificultades estás pasando, le dije, pero una mujer debe aferrarse a su dignidad. No importa lo que pierdas, nunca pierdas tu orgullo. Ella balbuceó disculpas una y otra vez. Luego se apresuró a irse. No me di cuenta de que Ethan salió de la esquina después de que me fui, mirándome fijamente. Más tarde, tras terminar mi trabajo, de repente recordé la mirada que me había lanzado esa mañana, esa mirada de disgusto, atravesándome el pecho como una verdadera cuchilla. Nuestro almuerzo siempre era preparado por el chef privado de la familia Parker y entregado directamente a mi oficina. Era la manera de Ethan de presumir su estatus y también de mantener a los hombres de la empresa a distancia de mí. Siempre venía a almorzar conmigo, pero cuando llegó el mediodía, hoy no apareció. Y yo no tenía intención de esperarlo. Justo cuando estaba a punto de empezar a comer, llegó con Lily Hart a su lado. Sus ojos estaban enrojecidos, la cabeza gacha, parecía a la vez respetuosa y lastimera. Me quedé inmóvil un momento, luego los miré con el rostro inexpresivo. Ethan se sentó a mi lado soltando un pesado suspiro, por lo que pasó ayer. Lily ha sido marginada. Abrí la caja de almuerzo con calma. Es tu asistente, si ni siquiera puede manejar algo tan pequeño. Entonces, ¿cuál es el punto? Espero que gestiones a tu gente como corresponde. Deja de hacerle las cosas más difíciles. Las palabras de Ethan dejaron en claro que debido a que nuestras 2 compañías cooperaban, cada una tenía empleados integrados en la oficina de la otra. Su insinuación era que mi gente estaba de mi lado, dándole problemas a Lily deliberadamente. La gala de anoche había sido organizada conjuntamente por Parker y Carter Group, y casi todos los empleados estaban allí. Era inevitable que el comportamiento de Lily fuera criticado. Dejé mi taza sobre la mesa con un fuerte golpe. Primero, nunca le dije a nadie que apuntara a tu pequeña secretaria, no vale mi esfuerzo. Segundo, si hoy se ha metido en problemas, es solo porque no conoce su lugar, no conoce sus límites. Ethan, eres un hombre adulto. ¿No entiendes las reglas básicas de emplear gente? Tu trato especial hacia ella solo le hará más enemigas. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Lily, que había estado en silencio hasta entonces, de repente dio un paso al frente, su voz apresurada y ansiosa. No es culpa del señor Parker. Señorita Carter, lo que pasó anoche fue mi imprudencia.
La ofendí, todo es mi culpa. Parpadeé y solté una suave risa. Bueno, Ethan, tu asistente ciertamente es interesante, no sabe cuándo quedarse callada, pero en cuanto se trata de ti, salta a montar una escena. Por supuesto que no tenía intención de aceptar su disculpa de la nada. Lily se mordió el labio, las lágrimas se le escaparon de los ojos, mientras luchaba por contener los sollozos. Al momento siguiente, el cuenco frente a mí fue arrojado al suelo. Lo miré incrédula. El rostro de Ethan estaba oscuro y tormentoso, como si yo hubiera cometido un pecado imperdonable. Discúlpate con Lily, ordenó. En cambio me reí, agarré la taza de café de la mesa, y se la arrojé directo a la cara a Ethan. El café caliente lo empapó. Ethan Parker, ¿has perdido la cabeza? ¿Te atreves a hacerme un berrinche a mí? Ese día terminó en una amarga pelea entre nosotros. Para la noche, Ethan ya se había llevado a Lily en un viaje de negocios. Más tarde esa noche me reuní con mi mejor amiga. Ella me dijo que, como yo era demasiado aguda y perspicaz, eso solo había provocado los instintos protectores de Ethan hacia Lily. Ridículo, nunca me habían faltado admiradores. Y aún así pude mantenerme firme durante años. ¿Por qué no pudo Ethan? La verdad era simple, estaba cansado, ya no me amaba. Nuestro matrimonio estaba manchado y yo ya no lo quería. Deliberadamente fui a observar más de cerca a esa pequeña secretaria. A primera vista, ¿no era simplemente un reemplazo de mí? No podía entender qué pensaba Ethan. Descartar lo verdadero solo para adular a una barata imitación. Yo seguía muy viva. ¿Por qué perseguir una copia de segunda categoría? No era de extrañar que Lily me pareciera extrañamente familiar la primera vez que la vi, porque me estaba imitando. Finalmente lo entendí, tal vez una falsificación sabe mejor cómo agradar. Como ser dócil y complaciente. Pero yo nunca me rebajaría para complacer o adaptarme a un hombre. Si él no sabe cómo conquistarme por sí mismo, esa es su pérdida. Me dolía tanto la cabeza que Yara tuvo que llevarme a casa. El acuerdo de divorcio ya estaba redactado. ¿Cuándo piensas hablar con Ethan? Preguntó. La próxima semana, respondí. Definitivamente volverá entonces, ya que cena con su abuelo una vez al mes sin falta. Regresábamos a la residencia Parker para una comida sencilla con sus abuelos. Un divorcio entre Ethan y yo no era un asunto menor, tenía que aprovechar ese momento para preparar mi propio futuro. Durante ese tiempo, Lily Earp no estuvo ociosa. Actualizaba con frecuencia sus redes sociales, desayunos con el CEO, trabajando hasta tarde juntos. De pie, uno al lado del otro, en lo alto del horizonte de la ciudad. Para ella, este viaje había sido una experiencia inimaginable, las mismas cosas que yo solía hacer solo con Ethan. Ahora los empleados y accionistas me miraban con ojos llenos de lástima. Ethan permitió que Lily me provocara de esa manera, y cualquier afecto que me quedaba por él se desgastó por completo. Sabía que debía actuar rápido. Para manejar la división de bienes. Ese día, Yara irrumpió en mi oficina con una carpeta. Nina, Ethan no tiene la menor vergüenza, exclamó, arrojando la carpeta sobre mi escritorio. Una tarjeta de memoria y varias fotografías cayeron. Eran imágenes de Ethan y Lily en una suite para parejas de hotel. Lily llevaba un albornoz, con una marca roja en el pecho, descaradamente evidente. Él no había regresado, pero las fotos escandalosas habían llegado primero. Mi espalda se tensó, mi cuerpo temblaba, como si mi corazón estuviera siendo estrangulado. Mis dedos temblaban mientras tomaba la tarjeta de memoria y la insertaba en una computadora portátil de repuesto. Al anochecer, en la terraza del hotel, Ethan aparecía acariciando el rostro de Lily, mirándola con ternura. Detrás de ellos se extendía el esplendor del atardecer, el resplandor vespertino como un sueño. Amantes abrazados, una escena perfecta para una postal. Justo cuando estaban a punto de besarse, cerré la laptop de golpe. Mi voz temblaba levemente. ¿Quién envió este paquete? La recepcionista firmó por él, contestó Yara. La rabia me invadió mientras me obligaba a guardar todo cuidadosamente. Averigua quién lo envió. Mantén este asunto en secreto. ¿Quién más podría ser tan descarada? Escupió Yara. Lily debe estar desesperada por ascender. Esta vez Ethan realmente cruzó mi límite. Independientemente de si su corazón se había desviado, su cuerpo ciertamente lo había hecho. Estaba manchado. Aún así, me dije, espera, mañana por fin seré libre. En la reunión de la mañana, Ethan reprendió duramente a los empleados que se habían burlado de Lily el día anterior. 2 de ellos eran incluso mis buenos amigos. Y varios eran parte de mi equipo.
Pero lo que no esperaba era que Ethan realmente llevara a Lily con él a la cena familiar Parker. Esa noche, Lily incluso había preparado un conjunto de obsequios de salud para mi suegra, que sonrió tan ampliamente que su expresión nunca se desvaneció. Cuando llegué, ella me tomó la mano con calidez, charlando de cosas cotidianas, luego envió a alguien a llamar a Ethan y a mi suegro desde el estudio. Momentos después, Ethan entró al comedor con Lily a su lado. Me dirigió una breve mirada antes de apartar la vista. Lily se deslizó naturalmente en el asiento que solía ser mío. Ethan vaciló un segundo, pero no dijo nada. Y la sonrisa triunfante en el rostro de Lily me revolvió el estómago. Todavía estábamos legalmente casados, y sin embargo ahí estaba él, llevando a su asistente a una cena familiar y permitiéndole ocupar mi lugar. No era menos que un desafío público a mi dignidad. Si iban a dejar la vergüenza de lado, entonces yo ya no tenía motivo para contenerme. Mi suegra, ajena a la tormenta que hervía en mi interior, me dio unas palmaditas cariñosas en la mano y me instó a sentarme a su lado. Dijo que había preparado todos mis mariscos favoritos. Mi corazón era un revoltijo de emociones, y pensar en lo que estaba a punto de decir me llenaba de tristeza. Ella siempre me había tratado con bondad, incluso era la mejor amiga de mi madre. Pero sin importar qué, ya no podía permitir que Ethan mantuviera su honor a costa mía. Tomé suavemente su mano, dándole unas palmaditas en el dorso. Mamá, quizá no pueda comer mucho esta noche. Hay algo muy importante que debo decir. Su sonrisa vaciló. ¿Puede esperar hasta después de la cena? Negué con la cabeza, miré a Ethan, inhalé profundamente y finalmente pronuncié las palabras que había guardado en mi corazón durante tantos días. Papá, mamá, quiero divorciarme de Ethan. El comedor quedó en silencio. Incluso el aroma de mariscos en el aire se volvió pesado. Mi suegro me miró incrédulo y preguntó por qué quería un divorcio. Mi suegra insistió ansiosamente, queriendo saber qué había pasado entre nosotros. De repente, Ethan golpeó la mesa, mirándome con furia. ¿No has hecho ya suficiente escándalo? ¿Todo esto por un juego de joyas que le regalé a Lily? ¿Has llevado esto hasta el divorcio? ¿Es solo eso, hasta el divorcio? ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre ti misma? Mi suegro ordenó severamente a Ethan que cerrara la boca y me dejara continuar. Saqué el montón de fotos y la memoria USB de mi bolso. Y las puse sobre la mesa. Papá, mamá, vean por ustedes mismos. Ethan agarró las fotos apresuradamente, su rostro volviéndose instantáneamente ceniciento. Las imágenes se esparcieron por el suelo, mostrando a él y a Lily Hart en una cama, en poses indecentes. Las manos de mi suegra temblaban al recoger una. Sus ojos enrojeciéndose rápidamente. Ethan, ¿qué está pasando aquí?, preguntó con voz temblorosa. Mi suegro frunció profundamente el ceño, fijando su mirada en Ethan, esperando una explicación. Ethan me fulminó con furia, acusándome de fabricar las fotos para incriminarlo. Insistió en que nuestra relación siempre había sido buena, y que nunca me traicionaría. Pero yo ya no tenía paciencia para sus mentiras. Lo miré fríamente. Ethan, no necesitas explicar más. Estas fotos y vídeos son pruebas reales. Yo, Nina Carter, siempre he vivido con integridad. Incluso si quisiera un divorcio, nunca caería tan bajo como para difamarte con trucos tan viles. El rostro de mi suegro se ensombreció de ira. Golpeó la mesa con la palma y rugió: debes darnos una explicación clara hoy. Papá, ¿acaso no sabes qué tipo de persona soy?, protestó Ethan. Sí, Nina y yo hemos tenido desacuerdos, pero nunca la traicionaría. Entonces, como si algo se le ocurriera de repente, se volvió hacia Lily, que se encogía de miedo. Señalando la pila de fotos en el suelo, la fijó con una mirada venenosa. ¿Qué significan estas fotos? Nunca hicimos nada, entonces, ¿por qué existen? El rostro de Lily se volvió mortalmente pálido. Su cuerpo temblaba mientras se ponía de pie con dificultad, con los ojos llenos de terror y pánico. No lo sé, señor Parker. Tiene que creerme. Realmente no sé cómo estas fotos terminaron en manos de la señorita Carter. Los ojos de Ethan se abrieron más con furia. Volcó una silla y avanzó hacia ella, paso a paso, su voz baja y peligrosa. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Estás admitiendo que lo que muestran estas fotos realmente pasó? Entonces, ¿por qué no recuerdo nada? Lily retrocedió tambaleante hasta que su espalda chocó contra la fría pared. Lágrimas inundaron sus ojos mientras balbuceaba entre sollozos. Señor Parker, por favor, no sea así, estoy asustada. Todo lo que recuerdo es aquella noche. Usted estaba ebrio en el balcón del hotel, mirando el atardecer.
Entonces me confundió con la señorita Carter, me abrazó llamándola una y otra vez. Y luego Ethan gritó, presionándola. Intenté apartarlo. Pero usted no me soltaba. Realmente no sé cómo la señorita Carter se enteró de esto. Por favor, señor Parker, tiene que creerme. Iba a guardar esto en mi corazón para siempre. Lily sollozaba sin control, las lágrimas corrían por su rostro. La expresión de Ethan quedó en blanco por un instante. Soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Imposible, ¿cómo podría no saber lo que hice? Tal vez te confundí con Nina, pero nunca iría más allá. Jamás te tocaría. Sus palabras cortaron a Lily como una cuchilla. Sus lágrimas finalmente se desbordaron por sus mejillas. Humillada más allá de lo soportable, apretó los dientes, se dio la vuelta y huyó de la habitación. Ethan finalmente volvió a mirarme, con los ojos llenos de dolor. Nina, créeme, nunca te he traicionado. Yo lo miré con un desapego entumecido. Que lo hayas hecho o no ya no me importa. De todos modos, nos vamos a divorciar. No, no estoy de acuerdo. Ethan corrió hacia mí y me agarró fuertemente la mano. Nina, sabes cuánto te amo. La única razón por la que reaccioné así con Lily fue porque, por un momento, vi en ella la sombra de tu yo más joven. Aunque se parezca a ti, nunca crucé ningún límite, nunca la toqué. Debes creerme. Yo no tenía ningún interés en escuchar otra palabra de sus excusas. Levanté la mano para interrumpirlo. Pero Ethan, tú no eres yo. No uses mi nombre como excusa para darte tus indulgencias. Solo para luego culparme a mí. Al final, mi voz fue fría y firme. No dudo que alguna vez me hayas amado profundamente. Pero ya no soy la chica de poco más de 20 años. No puedo compararme con esas mujeres más jóvenes, bonitas, dulces y complacientes. Ethan, admítelo. No me amas tanto como crees. Lo que te mantiene aquí es la atadura de la responsabilidad, no la pasión. Ya que el sentimiento original se ha ido, ¿para qué forzarnos a seguir? Dejémonos ir y encontremos la paz. Con cada palabra que dije, el rostro de Ethan se oscurecía más. Me miraba fijamente a los ojos como buscando una mentira, alguna esperanza a la que aferrarse. Pero mi mirada fue firme e inquebrantable. Casi suplicó, Nina, eso es solo tu juicio, no refleja mis pensamientos. Por favor, no trates el divorcio como un juego, no bromees con esto. Puedo explicarlo todo. Nunca quise llevarla a ese viaje. Ella lloró y suplicó, diciendo que sería acosada en la empresa. Esos entretenimientos y proyectos fueron todos organizados por nuestros socios. Yo no participé. Si quieres culpar a alguien, cúlpame por haber sido descuidado. Lo siento, Nina, nunca quise hacerte daño. Mi intención era solo usar ese viaje de negocios como una forma de hacerte ver que, como mi esposa, también debías darme algo de espacio privado. Nunca imaginé que terminaría así. Fruncí levemente el ceño, aparté mi mano de su agarre y solté una risa amarga. Así que mi amor te hizo sentir asfixiado. No te preocupes, pronto serás libre. Entonces saqué un acuerdo de divorcio de mi bolso. He hecho todo lo posible para dejar clara y justa la división de bienes. Revísalo y, si no tienes objeciones, fírmalo. Si las tienes, las consideraré por el bien de tus padres. Mi tono se mantuvo sereno. El rostro de Ethan se torció, reacio a aceptar la realidad. Soltó una risa amarga e impotente. No aceptaré este divorcio. Encontraré pruebas de que nunca toqué a Lily. No importa, respondí con frialdad. Presentaré la demanda de divorcio. Sus ojos se enrojecieron. Su expresión quedó atónita, incrédula. No podía comprender cómo yo insistía en divorciarme cuando él me amaba tanto, cuando incluso se había rebajado a disculparse. Abrió la boca para seguir discutiendo, pero mi suegro golpeó la mesa y se levantó de un salto, mirándolo con amarga decepción. Antes de regresar furioso al despacho. Mi suegra ya estaba llorando. Hijo, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo podrá nuestra familia mantener la frente en alto? Ahora, en apenas 5 años, aquel gran matrimonio que una vez sacudió a la alta sociedad, la llamada boda del siglo, había llegado a esto. Al ver la escena ante mí, mi corazón se enredó de emociones. La verdad es que, antes de esa cena de gala, aún había estado considerando tener un hijo con Ethan. Pero en el momento en que vi al hombre, que una vez me amó tan profundamente volverse hacia otra mujer, mi corazón y mi mente tomaron la decisión al instante. Cuando llegue el momento de cortar los lazos, córtalos limpiamente. Me negué a permitir que mi matrimonio y mi amor se mancharan. Me negué a conformarme.
Desde que mi madre falleció, mi padre había dejado todas las cargas. Y disfrutaba de sus últimos años en paz. En su villa yo lo visitaba a menudo, compartiendo pequeños detalles de mi vida. Esta vez le conté que planeaba divorciarme de Ethan. Al principio se sorprendió, pero al final respetó mi decisión. Sin embargo, después volvió en secreto a su habitación y llamó al padre de Ethan. En el pasado, cada vez que Ethan y yo discutíamos, nuestros padres se comunicaban en privado, entre bastidores. Mi padre hacía todo lo posible por preservar nuestra relación. Pero esta vez la situación era diferente. Al verme regresar a casa cada día, finalmente comprendió que las cosas habían llegado a un punto irreconciliable. Dejó de pasar sus días tranquilamente con sus pájaros y su té, y en cambio empezó a regañarme constantemente sobre lo bueno que había sido Ethan con él. Me cansé un poco de escucharlo. Él es tan bueno contigo, ¿lo has llamado tantas veces estos días? ¿Te ha respondido? Debe estar escondiéndose porque le rompiste el corazón, dijo mi padre, intentando excusar a Ethan. No pude evitar sonreír ante la mirada evasiva de mi padre. Había estado ansioso y alterado por nuestra situación en estos 2 últimos días, caminando tanto que tenía los labios resecos. Papá, no gastes tus palabras. Definitivamente seguiré adelante con este divorcio, dije con firmeza. Pero quédate tranquilo, me encargaré de todo y no dejaré que afecte tus lazos sociales. Con los Parker. Traté de consolarlo. ¿De verdad no sientes arrepentimiento ni tristeza por perder a Ethan?, preguntó mi padre. Le di una palmada en el hombro. Después del divorcio, simplemente desaparecerá de mi mundo. El tiempo hará que lo olvide. Mi padre abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final no lo hizo. Se fue aliviado, murmurando mientras caminaba que no estaba seguro de si haberme criado tan independiente y capaz había sido una bendición o una maldición. Ethan no contestaba las llamadas de mi padre porque estaba ocupado rastreando el origen de esas fotos. Entregó su teléfono a profesionales y él mismo voló a la ciudad, donde había sido su viaje de negocios. Estuvo ausente 3 días. Eso fue lo que me contó mi amiga Yara. Ella iba todos los días al grupo Parker en mi nombre, para presionar a Ethan con el acuerdo de divorcio. Desde aquella cena familiar, Lily Hart no había vuelto a aparecer en el grupo Parker. Al 5.º día tras la desaparición de Ethan, recibí un vídeo de un número desconocido. El fondo mostraba una enorme terraza al aire libre. La escena me resultaba extrañamente familiar. Antes de poder abrirlo, el número llamó. Era la voz de Ethan, incapaz de ocultar su emoción. Nina, te dije que nunca toqué a Lily. Encontré el hotel donde nos alojamos, pero la cámara de la terraza exterior había sido deliberadamente destrozada. Me costó mucho esfuerzo comprar el vídeo original. Las fotos de esos clips fueron fabricadas por el primo de Lily con esa aplicación. La misma chica que casi chocó contigo en la puerta de la empresa, ¿la recuerdas? Yo recordé a la chica que casi me golpeó aquella mañana. Nina, no hice nada para lastimarte. ¿Podemos no divorciarnos? La voz de Ethan tenía un rastro de súplica. Apreté con fuerza mi teléfono. Y no pensé más en esa chica. Hablé con calma. Ethan, solo te están atrapando en el acto. ¿Qué contaría cómo traicionarme? Incluso si este vídeo prueba tu inocencia. ¿Qué cambia? Le diste a Lily ese traje que yo había elegido. ¿Pensaste en cuánto me dolería eso? Me dejaste en la carretera para ir a rescatarla. ¿Pensaste en lo humillante que sería para mí? La llevaste de viaje y publicaste esos momentos como de luna de miel. ¿Pensaste en cómo la gente hablaría de mí? Incluso la llevaste a la antigua finca y ocupaste el lugar que me pertenece. Dices que era para darme una lección, pero para mí fue una humillación total. Hubo un largo silencio al otro lado. Lo siento, Nina, sollozó Ethan suavemente. Sé que ninguna explicación puede borrar el dolor que te causé. Admito que mi manejo de esto fue egoísta y estúpido. Ignoré tus sentimientos, pero por favor créeme, nunca tuve la intención de herirte de verdad y nunca quise que nuestro matrimonio terminara. Escuchar su confesión no me conmovió. El daño ya estaba hecho, nunca podríamos volver atrás. Cuando Ethan regresó, aún demoraba en firmar los papeles del divorcio. Mi amiga Yara simplemente se mudó a la sala de descanso de su oficina y empezó a usar sus cosas. Yara seguía mencionando la situación de Ethan. De vez en cuando. Hoy vino la policía por él. Nunca pensé que tú también quedarías involucrada. El primo de Lily fue arrestado, pero Lily misma huyó. Resultó que el primo de Lily tenía deudas de juego y acudió a ella por ayuda. Una vez que supo quién era Ethan, planearon drogarlo, esperando atraparlo en un escándalo y luego obligarme a dejarlo.
Pero Ethan no cayó en la trampa, la apartó para encubrir las cosas. El primo de Lily falsificó fotos y vídeos para enfurecerme y hacerme marchar por mi cuenta. Ethan siguió investigando y descubrió la verdad. Ahora el primo de Lily fue arrestado por múltiples cargos. Pero Lily seguía prófuga. Yara también me contó que Ethan le había mostrado a Lily un poco de trato especial al principio, lo que la hizo resentirme. Escuchar todo esto me dejó con sentimientos encontrados. Si Ethan se hubiera mantenido como antes, moviéndose entre multitudes de admiradoras sin dejar que ni una hoja se le pegara, no habríamos terminado en este desastre. Pero ya era demasiado tarde para decir algo. La empresa lanzó un nuevo proyecto en el extranjero y me fui por 2 meses. Cuando regresé, la primera noticia que escuché fue que Ethan había tenido un accidente de coche. Había perdido las piernas y estaría en silla de ruedas por el resto de su vida. La conductora culpable fue Lily Hart. Fue condenada a una larga pena de prisión por agresión intencional. Me quedé atónita. ¿No lo había adorado siempre? ¿Cómo pudo el amor volverse algo tan retorcido cuando no podía tenerlo? Cuando llegué a casa me di cuenta de que mi coche había desaparecido. Tras presionar a mi padre durante mucho tiempo, finalmente admitió que Ethan le había pedido que lo escondiera de mí. Ese coche siempre había sido mi favorito y Ethan lo había cuidado por mí. Pero Lily no sabía que yo estaba en el extranjero. Había esperado cerca de mi casa y, cuando vio a Ethan conduciendo mi coche, alquiló un vehículo y se lanzó contra él. En realidad había querido golpearme a mí. Para entonces, todos a su alrededor la habían abandonado. Había perdido su trabajo y no podía soportarlo, así que me culpó de todo. Al regresar fui a visitar a Ethan al hospital. Estaba en una sala VIP, cerrada para otros. Toqué y su voz sonó profunda y ronca desde dentro. Vete. Ethan, soy yo, Nina Carter. Ninguno de los dos habló después de eso. Finalmente, Ethan hizo que alguien me enviara 2 documentos, uno era un acuerdo de divorcio y el otro una transferencia de acciones de su empresa. Me divorcié con su abogado. Pero no me atreví a aceptar sus acciones. Mi padre me dijo que no tenía permitido tomarlas. Un año después volví a ver a Ethan, podía caminar con prótesis. Para entonces, el lazo de novios de infancia entre nosotros quizá aún persistía, pero ya no era lo que había sido. Epílogo, Ethan. Nunca pensé que perdería a Nina de esta manera. Durante años di por sentado su amor, creyendo que no importaba qué tormentas llegaran, ella siempre estaría a mi lado. Pensé que un poco de negligencia, unas cuantas decisiones descuidadas no importaban, que ella entendería como siempre lo había hecho. Pero la verdad es que cada acción irreflexiva desgastaba su confianza, hasta que no quedó nada entre nosotros más que ira y silencio. Cuando miro atrás, aún puedo ver los momentos con claridad. Los rubíes que debería haberle dado, pero que puse en manos de Lily. El viaje de negocios, donde dejé que las apariencias confundieran los límites. Las cenas donde permití que la humillaran, sentándome en un lugar que le pertenecía a ella. Me decía a mí mismo que solo la estaba poniendo a prueba, que solo quería recordarle que incluso yo necesitaba espacio. Qué necio fui. Todo lo que hice fue herir a la mujer que afirmaba amar más. Cuando aparecieron las fotos falsas, sentí que el mundo conspiraba contra mí. Quise destrozarlas, demostrarle que no eran reales, gritar que no la había traicionado. Pero para entonces ya no importaba. A sus ojos, el daño ya estaba hecho. No necesitaba pruebas de la traición de mi cuerpo, mi negligencia, mi silencio, mis decisiones ya habían traicionado su corazón. El día que me entregó ese acuerdo de divorcio, sus ojos estaban calmados, casi desapegados. Le supliqué, le dije que la amaba, que nunca había tocado realmente a Lily, que todo había sido un malentendido. Pero ella me miró con esa fría y firme mirada y dijo que el amor ya no era suficiente. Tenía razón, el amor no son solo palabras o excusas. Son acciones, y las mías le habían fallado. Después del accidente, cuando perdí mis piernas, pensé que tal vez el destino me estaba castigando. Nina vino al hospital, pero no se quedó mucho. Me vio en esa silla, destrozado, y pude ver en sus ojos que la ternura que alguna vez hubo ya se había ido. Le di los papeles del divorcio yo mismo. Incluso transferí mis acciones, pero ella se negó a aceptarlas. Esa era Nina, orgullosa, digna, nunca quiso vivir de alguien más. Un año después, cuando la vi de nuevo, seguía radiante, intocable, mientras yo avanzaba con dificultad con piernas prostéticas. Hablamos poco, pero yo sabía que cualquier lazo de infancia y amor que alguna vez compartimos ya era solo una sombra. Me arrepiento de todo, cada palabra descuidada, cada decisión egoísta, cada momento.
en que no la protegí cuando más me necesitaba. Si pudiera volver atrás, la abrazaría con más fuerza, nunca dejaría que dudara ni un segundo de que era mi única. Pero no hay segundas oportunidades. Nina tenía razón, cuando el amor está manchado, es mejor cortar limpio y dejarlo ir. Y así vivo con este vacío, con el peso de saber que destruí lo mejor que jamás tuve.